¿Alguna vez has mirado al cielo nocturno y te has preguntado qué historia cuentan las estrellas? Hoy te invito a un viaje que nos llevará a la constelación de Sagitario, el arquero del zodiaco, para descubrir un mito que habla de sabiduría, sacrificio y una búsqueda eterna. En los tiempos antiguos, cuando los dioses y los héroes caminaban entre los hombres, existía una raza de criaturas mitad hombre, mitad caballo, llamados centauros. La mayoría eran conocidos por su naturaleza salvaje y violenta, entregados al caos y los instintos más primarios. De entre ellos había una excepción, un ser cuya alma brillaba con una luz diferente. Su nombre era Quirón. A diferencia de sus hermanos, Quirón no buscaba la guerra, sino el conocimiento. Quirón era un maestro sabio y gentil, versado en medicina, música, caza y filosofía. Su fama era tal, que los más grandes héroes de la mitología griega fueron enviados a estudiar a su lado. Fue Quirón quien enseñó al valiente Aquiles a controlar su furia y a canalizar su fuerza con nobleza. Fue él quien dio a Jasón, el líder de los argonautas, enseñándole a navegar no solo los mares, sino también los desafíos del liderazgo. También fue el que ayudó al poderoso Hércules a comprender que la verdadera fuerza no reside en los músculos, sino en el corazón y el propósito. Quirón era más que un instructor, era un faro de civilización, en un mundo, a menudo, dominado por la barbarie. Pero el destino a veces es irónico y cruel. Durante una batalla, entre Hércules y otros centauros, una flecha perdida envenenada con la sangre mortal de la hidra de Lerna, alcanzó a Quirón por accidente. La herida era insoportable, provocándole un dolor atroz que lo consumía sin fin. Como Quirón era inmortal, y también el hijo del titán Cronos, Quirón no podía morir para encontrar alivio. Y por lo tanto, estaba condenado a un sufrimiento eterno. Atrapado en esta agonía, Quirón demostró una última vez su nobleza. En lo alto de las montañas del Cáucaso, otro titán, Prometeo, estaba encadenado como castigo por haberle dado el fuego a la humanidad. Cada día, un águila devoraba su hígado, que se regeneraba para repetir el tormento. Quirón, con un acto de compasión suprema, ofreció su inmortalidad a los dioses a cambio de la libertad de Prometeo. Zeus, conmovido por este sacrificio tan profundo, aceptó el trato propuesto. Quirón, por fin, pudo descansar en paz, pero su legado no podía desaparecer. Para honrar su sabiduría y su espíritu, los dioses lo elevaron al cielo, convirtiéndolo en la constelación de Sagitario. Allí su figura permanecería para siempre, como un centauro con el arco tensado. Pero su flecha no apunta a un enemigo, apunta hacia las estrellas, hacia el infinito, simbolizando la búsqueda incansable de conocimiento, verdad y horizontes más allá de lo visible. Con el paso de los siglos, esta figura mitológica se integró en la astrología. Imagina a los antiguos navegantes perdidos en la inmensidad del océano, alzando la vista y viendo al arquero celestial que los guiaba. Sagitario no era solo un conjunto de estrellas, era una guía, un mapa estelar que señalaba rutas invisibles y prometía nuevos descubrimientos. Los babilonios lo veían como un guardián de los portales celestes, un ser que conectaba nuestro mundo con lo divino. En la astrología moderna, Sagitario se convirtió en un signo de fuego, regido por Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar. Júpiter representa la expansión, la abundancia, la filosofía, la suerte y la búsqueda de un significado superior. Así, la energía de Sagitario es la del viajero incansable, el filósofo curioso, el optimista que cree que siempre hay algo nuevo que aprender y un mundo más grande por explorar. Los nacidos bajo el signo de Sagitario, a menudo, llevan esta energía en su ADN espiritual. Son los narradores del zodiaco, los que regresan de sus viajes, ya sean físicos o mentales, y hablan de lugares lejanos y culturales diferentes,
Y con ideas que rompen paradigmas, Sagitario no se conforma con respuestas simples. Necesitan entender el porqué de las cosas, y cómo vemos esta energía hoy en día. La influencia de Sagitario sigue tan viva como siempre. La vemos en el científico, que dedica su vida a explorar los misterios del universo, y en el artista, que rompe con las convenciones para crear algo completamente nuevo. Ahora, pensemos en algunas figuras históricas. Ludwig van Beethoven, un Sagitario que compuso música, y que trascendió las reglas de su tiempo, creando sinfonías, que son un viaje emocional, una explosión de pasión, y un movimiento de búsqueda espiritual. Jane Austen, otra Sagitario, que usó sus novelas no solo para entretener, sino para explorar y cuestionar las estructuras sociales de su época, con una agudeza y un optimismo inigualables. En nuestra época, directores como Steven Spielberg nos han llevado a mundos imposibles, expandiendo nuestra imaginación y haciéndonos creer en lo extraordinario. Todos estos Sagitarios, y muchos más, también tienen en común algo muy importante, que ninguno de ellos camina completamente solo, interactuando así, con todos los signos del zodiaco. Con sus compañeros de fuego, Aries y Leo comparte una chispa de pasión y entusiasmo. Juntos, son una fuerza creativa imparable, porque la vida con ellos es una celebración constante. Con los signos de aire, Libra y Acuario, Sagitario encuentra un estímulo intelectual. Se sientan bajo las estrellas a debatir sobre filosofía, política, y el futuro de la humanidad. Sus conversaciones son un intercambio vibrante de ideas, que a menudo, se convierten en planes para nuevas aventuras. El encuentro con Géminis es especialmente dinámico. Es una relación que enseña flexibilidad y la alegría del descubrimiento mutuo. Con Virgo y Capricornio, Sagitario aprende la importancia de la estructura. El arquero puede tener grandes visiones, pero Virgo le enseña a planificar los detalles del viaje, y Capricornio le recuerda que incluso la exploración más libre necesita disciplina para alcanzar cimas más altas. Finalmente, con los signos de agua como Cáncer, Escorpio y Piscis, la conexión es más profunda y emocional. Piscis comparte con Sagitario una búsqueda espiritual, aunque cada uno lo haga desde un sendero diferente. Y con Escorpio el encuentro es intenso y transformador. La profundidad y el misterio de Escorpio desafían la ligereza y el optimismo del arquero. Juntos descubren que la verdadera sabiduría a menudo nace de la tensión entre la luz y la sombra, entre lo que se muestra y lo que permanece oculto. La historia de Sagitario es un recordatorio poderoso, que nos enseña que la vida es un viaje sagrado, no una carrera. Que cada paso que damos abre un nuevo horizonte, y que la verdadera aventura no está en llegar a un destino, sino en el proceso de aprender, crecer y compartir. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la mitología y la historia de Sagitario. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias celestiales. Nos vemos en el próximo vídeo.